Hablar del DeLorean y no mencionar a Volver al Futuro es imposible, porque esta película lo convirtió en un ícono del cine. Pero la historia de DeLorean es mucho más interesante que solo ser el auto de Volver al Futuro, porque cuando se estrenó la película ya no se fabricaba hace como 3 años. Y no muchos conocen la historia de John DeLorean, el tipo detrás de la marca. En su momento era como un rebelde de la industria de los autos y terminó en cana por intentar vender falopa para salvar su empresa. Si con eso no se los vendí, ya no sé qué más decir. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de DeLorean. ¡Vamos! Obvio que vamos a hablar de Volver al Futuro, cómo es que el auto llega a la película, si hubo regalías, todo eso. Pero primero hablemos del hombre en cuestión, John Zachary DeLorean. Muchos lo consideran como un visionario, una especie de Steve Jobs de los autos, ponele, y otros dicen que en verdad era un chanta que le gustaba la joda. ¿Y por qué no se puede ser los dos? ¿Es un crimen que te guste la joda? John DeLorean nació el 6 de enero de 1925 en Detroit, que es la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos. Él era hijo de un rumano que había inmigrado joven, hablaba poco inglés y laburaba en todo lo que era fundición en la empresa Ford. John, por su parte, estudió ingeniería industrial, después empezó vendiendo seguros porque quería desarrollar un poco la labia, pero lo que le gustaban eran los autos. En el 52 él logra ingresar al negocio como ingeniero en Packard, que es una empresa de autos que ya no existe, y 4 años después él pasa a General Motors, que es la compañía más grande del negocio. Ahí empieza laburando con la marca Pontiac, que no era la que más se vendía, pero poco a poco le empieza a hacer crecer. Lo nombran jefe de ingeniería y al final se consagra en los 60 con un proyecto particular. DeLorean creía que la compañía no estaba aprovechando a todo el segmento joven, que era el que le gustaban los autos rápidos, pero no tenía un mango para poder pagarlo. Entonces lo que hace es meterle un motor V8 enorme al auto más barato que tenía la marca y lo relanza como Pontiac GTO. El auto fue un éxito, a él lo nombran como gerente de Pontiac, pero hay un tuco que se empieza a cocinar ahí en la empresa. Porque en ese momento DeLorean es como que se transforma y deja de ser ese ejecutivo prolijo, serio, de pelo corto, de traje. Al parecer la agarró como una especie de crisis de los 40 y se dejó el pelo largo, se empezó a teñir, dicen que incluso se hizo algunos retoques en la cara, que se puso mentón a lo Ricardo Ford. También deja los trajes oscuros y pasa a usar camisas más de colores, abiertas, arranca a entrenar y también a salir con chicas mucho más jóvenes que él. Y esto la verdad que no le gustaba nada a los de General Motors, pero al final del día jugaban callados porque el tipo seguía trayendo números, seguía vendiendo. DeLorean continúa su ascenso y en el 72 llega a ser vicepresidente de la empresa, pero un año después renuncia diciendo que en General Motors no se bancaban un poco su estilo poco ortodoxo. Otros dicen que lo rajaron en verdad, pero bueno, no importa tanto esa parte. A pesar de que le gustaba mucho la joda, la verdad, el tipo tenía una idea en mente. Quería armar su propia empresa y armar el mejor auto deportivo que jamás se haya creado. Además, en ese momento la crisis del petróleo había subido los precios de la nafta, entonces él quería aprovechar un poco ese momento para lanzar un auto estadounidense que fuera eficiente y gastara mucho menos combustible. En 1974 él fundó DeLorean Motor Company, más conocida como DMC, y empezó de a poco a diseñar, a delinear su proyecto. Él quería un auto canchero, más moderno y más que nada quería venderle a los yankees una idea como más sexy de lo que era el lujo. Todo esto resultó en un auto de 2 plazas hecho de acero inoxidable pulido y sin pintura. Y el detalle que lo vuelve único son esas majestuosas puertas con forma de alas de gaviota. Para mí son una cagada las puertas esas de alas de gaviota, Pero bueno, no sé, díganme ustedes qué piensan. ¿A favor? ¿En contra? ¿Bot sí, bot no? Las puertas de alas de gaviota, los leo. A este modelo lo bautizaron DMC-12, que el mito dice que en verdad era porque $12.000 era el precio al que lo querían vender. Hasta ese momento todo iba bien, aunque DeLorean todavía no tenía un mango para hacer la empresa. Igual no le costó mucho conseguir la plata, porque tenía algunos amigos famosos que invirtieron, también algunos préstamos de bancos, hizo un acuerdo también con las concesionarias por el cual
Ellos le adelantaban órdenes de compra del nuevo auto DeLorean y él a cambio les daba acciones de la empresa. A todo esto todavía faltaba algo muy importante, que era una fábrica. Tuvo algunas ofertas de España, de Canadá, incluso llegó a tener un preacuerdo para armarla en una base militar en Puerto Rico, pero al final aceptó la oferta del Reino Unido. Ellos le ofrecían unos 100 millones de dólares para que construya su fábrica en el oeste de Belfast, en Irlanda del Norte, que en ese momento era una zona de guerra, no era Disney. O sea, Belfast estaba en pleno conflicto entre protestantes y católicos. Había bombas, tiroteos, secuestros todos los días, pero a DeLorean eso no le importaba porque la plata estaba. Cuestión, empiezan a armar la fábrica en el 78, la idea era salir con el primer auto en el 79, pero hubo algunos temitas ahí, unos problemitas de presupuesto. Al final, el primer DMC-12 salió de la fábrica en enero de 1981 y la expectativa, como no podía ser de otra manera, era enorme. Capaz el precio estaba un poquito por encima de la idea que tenían, porque costaba unos $25.000 cada auto, pero no pasaba nada. Ellos pensaban mandar toda su producción a los Estados Unidos y vender alrededor de 25.000 autos al año. Había un solo inconveniente en toda esa idea, y es que en el plan de negocios ellos ya sabían que apenas produjeran el primer auto se iban a quedar sin plata. Ya de por sí, digamos, no es el mejor escenario como para arrancar, pero a eso se le agregaron otros factores. Primero, el precio de $25.000, que era medio caro para la época, y además no es que la empresa era súper consolidada. Segundo, la velocidad. No era el auto tampoco más rápido del mercado, porque aceleraba de 0 a 100 en 10 segundos. Para que se den una idea, lo mismo que un Volkswagen Golf. Punto 3. Los primeros autos que salían de la fábrica estaban hechos como el culo, porque no había mucha plata, la verdad, para hacer testeos y los obreros de la fábrica no eran los más experimentados, digamos. En esa época, una empresa automotriz normal tardaba más o menos 9 años entre desarrollar un auto, hacer los testeos, refinar toda la producción, y DeLorean había firmado hacerlo en 2 años. Y cuarto, a esto se le sumaba que la industria automotriz, la venta de autos en los Estados Unidos estaba en caída, así que 25.000 autos al año, las bolas. En total, DeLorean ensambló unos 9.000 autos nomás, de los cuales se cree que solo 6.000 o menos se llegaron a vender. A todo esto, como habían sobredimensionado todos los números, tenían autopartes como para ensamblar autos por 10 años, así que los chasis se lo metieron ya saben dónde. La empresa necesitaba mucha plata, millones, porque tenía que financiar todas estas pérdidas y los autos que tenía en stock. Y encima tenían la idea de sacar otro auto de 4 plazas. Spoiler, nunca pasó, así que no se hagan ilusiones. Entonces DeLorean, con el rabo entre las patas, fue y llamó al gobierno británico para ver, no sé, si les copaba capaz tirarle unos pesos. Para ese momento estaba Margaret Thatcher como primer ministro del gobierno británico, que no es la que había negociado con él el contrato, y no le gustaba un carajo, además, todo ese plan. Entonces no le dio un centavo. Al final el gobierno británico decidió intervenir la empresa en 1982 para buscarle un socio, un comprador o directamente liquidarla. Y como se suele decir, momentos desesperados a veces requieren medidas desesperadas, y DeLorean se fue al pasto. Un vecino de John DeLorean lo llama y le dice: che, escúchame, ¿sabes que yo conozco unos tipos que capaz tienen un negocio que te puede servir? Vos me das un palo, yo te consigo 60 palos y podés salvar tu empresa. Y sonaba ya de por sí todo súper turbio, pero el tipo agarró viaje y las cosas se iban a complicar mucho más. Hola, vengo del futuro. Está a punto de ocurrir un apocalipsis horrible y la única manera de salvarse es suscribiéndote a este canal. Por favor, confía en mí. Este fue el único outfit estilo Marty McFly que encontraron. Es un desastre, ¿eh? Vergüenza tendría que darles. La otra vez fue con lo de la cerveza, ahora con esto. Échense. Sigamos con el video. El 19 de octubre de 1982, el FBI lo arresta a John DeLorean en un hotel de Los Ángeles intentando venderle 25 kilos de falopa
a 2 agentes encubiertos. Y la semana siguió regia para él, porque al día siguiente el gobierno británico decidió cerrar definitivamente la fábrica de DMC. En verdad, este vecino de DeLorean era un viejo informante de los federales que solía meter algún Bobby en algún chanchullo así parecido para después poder entregarlo. El tema es que el FBI decía que el empresario les había dado parte o acciones de la empresa como parte de pago por la falopa, pero DeLorean tampoco era boludo, porque si podía no poner su plata, mucho mejor. En realidad lo que les había dado era acciones de una sociedad súper fantasma que no tenía ningún tipo de valor. Aunque DeLorean no era un santo tampoco, ¿eh? Hay un documental en Netflix que se llama Magnate o Mito, que si pueden véanlo, que ahí cuentan varios chanchullos que había hecho en épocas anteriores. Al final, después de 2 años de juicio, lo declararon inocente, pero ese no fue el único problema que tuvo, porque aparecieron varios juicios más de inversores que decían que él los había engañado. Y tampoco podía volver al Reino Unido porque allá tenía una causa por la que podía ir como 10 años en cana. Well, outside of the fact that I've aged about 600 years in the last 2 and that life as a hard-working industrialist has been tattered and torn. I don't know, would you buy a used car from me? DeLorean al final salió limpio de todos esos juicios, pero no le quedó un mango, entonces tuvo que salir a vender todas las propiedades que tenía y al final se declaró en bancarrota. Y todo esto pasó sin que Volver al Futuro se haya estrenado, así que imagínense. En el guión original, seguro saben, la máquina del tiempo original iba a ser una heladera, pero pensaron, la logística de subir una heladera a un auto, después tener que volver a bajarla y todo eso, ¿no es más fácil si el auto directamente es la máquina del tiempo? La primera idea fue un Mustang, pero Ford quería cobrarles para que lo usaran, entonces ahí entró en escena el DeLorean, que la verdad se veía mucho más futurista, como una especie de nave espacial, ¿no? Como todos saben, la película fue un éxito y todos hablaban del DeLorean, pero para ese momento la empresa ya no existía más. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Entonces, para la secuela, Universal Studios arregló con John DeLorean darle un 5% por la venta de todo el merchandising a cambio de poder usar el DeLorean para todos sus chiches. Después de DMC, DeLorean no se quedó con mucha guita como para volver a emprender, pero hizo un último intento. Llegó a presentar una marca de relojes que se llamaba DeLorean Time, aunque en realidad era todo una excusa para intentar financiar una idea de auto que tenía. La orden de compra del reloj, que era como de $3.000, supuestamente te hacía dueño del auto cuando este se produjera en algún momento. Pero creo que nunca llegó a fabricar ningún auto y tampoco sé si llegó a vender algún reloj, y al final John DeLorean murió en 2005 a los 80 años. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Mentira, aún hay más, porque este año va a salir un nuevo auto DeLorean. Dato, full dato, súper chequeado. Parece que un tipo inglés que vivía en los Estados Unidos en los 90 compró todas las autopartes que quedaban de DMC y se dedicaba un poco a reparar a los DeLorean que habían quedado y también armárselo a algunos fanáticos. Pero hace algunos años compró la marca y empezó a trabajar con unos tipos de una automotriz eléctrica como para reflotar el DeLorean, y hace poco surgieron las primeras fotos del nuevo modelo. Se va a llamar DeLorean Alpha 5 y en teoría está como inspirado en todas esas ideas que tenía John DeLorean. Solo se van a fabricar 88 unidades y lo van a presentar en agosto, aunque recién empezaría a venderse o llegaría al mercado en 2024. Ahora sí, esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con el canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción. También pueden mandar un gracias directamente a través de YouTube. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.